en 30 minutos. Gloria al nombre del Señor. Hoy en La Verdad en 30 minutos, bueno, primero agradecido a todos los que son parte de La Verdad en 30 minutos, que están con nosotros, a los que difunden el programa, a los que, gracias a Dios, lo comentan, lo comparten, ¿sí? Agradecido a todas esas personas, agradecido a todos los que se están suscribiendo al canal, que bueno, esperamos serles de bendición a todos de alguna u otra manera y poder estar allí sirviendo al Dios de la gloria, que es lo que más queremos. Hoy quiero hablar de algunos enemigos del cristianismo, porque el enemigo tiene muchos cristianos. El cristianismo tiene muchos enemigos, el cristianismo. El cristianismo, por ejemplo, no tiene enemigos simple y sencillamente porque estamos en guerra, y la guerra en la que estamos es una guerra espiritual. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, con fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Demonios que manejan a las personas, que les toman la mente, en todas las esferas de la vida. No importa que vos seas súper inteligente, no lo sé. Imagínense, ¿cómo es que un abogado estudia tanto tiempo y al recibirse defiende solamente delincuentes y personas que mataron y asesinaron? Los poderes de las tinieblas tomaron su mente, le crearon un interés económico y eso ven un negocio, pero no tienen moral. Efesios 6:12 es lo que nos habla sobre los poderes de las tinieblas. Segunda de Pedro nos dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Nos exige que cuando hablemos por ser cristiano tenemos que hablar de acuerdo a la sana doctrina. Y dice Pedro que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Que no tengan una fe errónea de que Dios no lo va a poder cumplir ni suplir la necesidad, ni que Dios no va a poder decir, no, sanos de creer. ¿Qué más? Que sean sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y luego dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Conocí algunas ancianas que son así, algunas, no todas. Y no solo porque tenga el pelo blanco y te hagas un rodete y tenga vestido largo y limpia el piso significa que seas un ejemplo. Tiene que ver una cosa con la otra. La moral es moral y la puede tener cualquier persona que de verdad ame a Dios. ¿Qué más? Dice que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Hoy estamos lejos de eso, de enseñar a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, porque las mujeres jóvenes en realidad no se casan, se juntan y lo primero que hacen es quedar embarazadas y después se casan, todo al revés. Charlando con un cierto ejemplar un día le dije, ojalá que esta humanidad pudiera tener la mente de pajarito, cuando muchas veces se ofende, que vos le decís, che, ¿qué tener una mente de pajarito? Se ofende, pero si mirá el pajarito, primero hace el nido, trabaja pero arduamente, y se toma el tiempo, porque tiene que agarrar pastito por pastito, barro por barro, y no sé el tiempo que le toma, pero construye su nido. Y después que construye su nido, recién va en busca de su pareja, la pajarita, y después esa viene a vivir con él y tienen pajaritos. Y si ellos entendieron cuál es el plan, ¿por qué los seres humanos en todo al revés? Y lo peor es que después quieren que Dios los bendiga. Muchos se creen que después de haber vivido, no sé, en concubinato años, y se casan, ya está todo, ya arreglé mi cuenta delante de Dios, no, vos ya venías de concubinato. Lo único que hiciste fue legalizar tu concubinato. Otra cosa no hiciste. Que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos. ¿Qué más? A ser prudentes, cuidadosas de su casa. Qué problema para muchas personas, ¿no? Para muchas mujeres ser cuidadosas de su casa. Yo que ando por muchos lugares visitando, no importa la condición social, es terrible a veces cuando llego a algún hogar, todos los revuelos que hay. ¿Qué más? Buenas, sujetas a sus maridos. Sujetas significa que tienen que vivir en comunión plena y bueno, dentro de todo lo que es normal uno tiene que respetar a su esposo. No que tu esposo te diga, mira, tal o cual cosa no quisiera que hagamos, o que los chicos vayan y vos le digas, no, yo hago lo que quiero. Luego dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito 2, 3 y 4, 2 Corintios capítulo 10, verso 3. Todo ese sistema de vida que estaban acá,
que Dios nos está diciendo tiene un fin, y es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por qué? Porque a nosotros nos tratan de evangélicos directamente. Y no nos juzgan como lo que somos, nos juzgan como evangélicos. Y muchas veces yo lo he oído, y en todo lo largo de toda esta vida, que dice, mirá el evangélico a ese, mirá la evangélica a esa. Mirá lo que hace, mirá cómo trata a los hijos. Mirá que va la mujer que es. ¿Sabe? Una vez una mujer, ella iba al colegio a llevar a sus hijos. Y luego supuestamente agarraba y repartía tratadito, que estaba bueno la supuesta función que cumplía. Pero era triste muchas veces porque nunca iba bien presentable. Ni siquiera los chicos que iban al colegio. Y había una testigo de Jehová que hacía las mismas cosas, pero no solo estaba presentable ella y sus hijos, sino que era más astuta para hacer las cosas. Y una vez charlé con esta hermana para decirle que había cosas que tenía que corregir para poder ser un ejemplo, porque a ella la estaban mirando como cristiana, no la estaban mirando como la mamá de los chicos del colegio. ¿Y sabe que se me ofendió? Me ofendió porque quise decirle que hay cosas que están blasfemando el nombre del Señor cuando ella tendría que ser ejemplo en todo. No entiendo los lugares en que les enseñan esas cosas. Y había otra hermana que también, para salir supuestamente a repartir tratado y a ir con los hermanos de la iglesia, agarraba a sus 3 o 4 hijos y los encerraba con llave en su casa y se iba 3 o 4 horas por ahí. Eso no es ser cristiano. No es ser cristiana. Te mintieron, te engañaron. ¿Qué más? Nuestro deber como cristianos es estar alerta en contra de estos enemigos, pero para que podamos estar alerta en contra de ellos debemos saber quiénes son. Es por eso que en esta ocasión estaremos meditando en el tema los enemigos del cristianismo, y para lograr esto observemos lo siguiente. ¿Qué significa la palabra enemigo? La palabra enemigo y su significado. La palabra enemigo viene del término griego y se usa para describir a una persona odiosa, hostil, que se opone a otra persona. Ese es un enemigo que se opone a lo que vos querés hacer. Vos querés hacer un bien y la otra persona no lo quiere hacer. Se usa para describir a los hombres que están en enemistad con Dios por causa del pecado, Santiago 4:4. ¿No sabéis que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios? Wow, Y está hablando a los cristianos, Santiago, no le está hablando a cualquiera. Si yo amo las cosas de este mundo, todo lo material, lo temporal, lo transitorio, el dinero, la fama, el que yo sea más grande que todos y créeme algo que no soy, yo me constituí enemigo de Dios. Y puedo predicar a ese Dios, sí, pero no soy su enemigo. Por lo tanto, estoy predicando a un Dios que no conozco. ¿Qué más? Se usa para describir a la muerte, la cual es el último enemigo del hombre que será abolido cuando venga el fin. 1 Corintios 15:29. Y también se usa para describir a Satanás en la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13:39. Que el enemigo viene a la noche y siembra. Algo interesante acerca de los enemigos del cristianismo es que su odio es tan grande que se convierte en una obsesión hasta el punto que llegan a invertir toda su vida para estorbar los esfuerzos nobles que el cristianismo avanza por la causa de Cristo. Hay enemigos del cristianismo, pero totales, totales y totales, que no te lo muestran de frente, pero sí que ellos batallan y odian todo lo que sea Cristo. Para muchos quizás sea imposible imaginar que el cristianismo tenga enemigos, pero la realidad es que sí, lo tiene y están activos para hacer todo el daño que ellos puedan a la causa de Cristo. ¿Cuál es la característica de los enemigos del cristianismo? Alguna característica, por ejemplo, el apóstol Pablo, por medio de inspiración, escribió la siguiente característica de los enemigos del cristianismo, descrito como los enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3:18-19 dice, porque muchos, no poquito, muchos, andan como os he dicho muchas veces y ahora os los digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, quieren comer, y cuya gloria está en su vergüenza, no le importa lo que hacen, que queda mal, ellos contentos con su vergüenza. Los cuales piensan solo en ¿qué? Las cosas terrenales. De este texto sacamos la siguiente característica del enemigo del cristianismo. Por ejemplo, ellos traen tristeza, dice, os los digo aún llorando. Son supuestos enemigos del cristianismo que dicen que son cristianos. Su fin será perdición si no se arrepienten, dice, cuyo fin es perdición. Pablo está hablando del cristianismo, no está hablando de otra cosa. Ellos buscan satisfacer su deseo egoísta, dice, cuyo Dios es su apetito.
Ay, ¿cómo yo como cristiano no voy a poder disfrutar de los placeres y los deleites de este mundo? ¿Por qué no? Si los mundanos comen de todo, pues yo tengo que comer todo lo que se me da la gana. Un tal Maldonado decía, ¿por qué si los millonarios mundanos, hijo del diablo, tienen millones y millones y yo como cristiano no voy a tener, tengo que tener mucho más? Nunca leyó la Biblia. Por Jesús, ¿no? Ellos son arrogantes, porque dice cuya gloria está en su vergüenza. En realidad no tienen vergüenza de hacer lo que hacen. Les encanta mentir, engañar, robar. Esa es su vida, su estilo de vida. Ellos se rebelan abiertamente en contra de Dios, dice, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Tenemos que tener esto, tenemos que tener el otro, tenemos que tener aquello. Tú eres el hijo del rey, tienes que vivir como hijo del rey, tú no te tiene que faltar nada, y tienes que estar bien, y tienes que tener muchas cosas, y tienes... John Austin. ¿Cómo podemos observar los enemigos del cristianismo ya tienen su propia agenda, verdad? Por lo tanto, es imperativo que nosotros estemos alerta en contra de los ataques que ellos efectúan. Por ejemplo, enemigos externos del cristianismo hay uno de esos, que se llama los relativistas. ¿Quiénes son los relativistas? Los relativistas son personas que adoptan el relativismo. Ahora, ¿qué es el relativismo? El relativismo es la doctrina que proponga que el conocimiento humano es incapaz de alcanzar verdades absolutas y universalmente. En pocas palabras, la verdad es subjetiva y no objetiva, dando a entender que la verdad es basada en las circunstancias u opiniones de la persona y no en principios ya establecidos. O sea, para ellos Jesús no es la verdad. Jesús no es el camino y Jesús no es la vida. Porque ello es relativo, ¿viste? Son cosas relativas. Una mentalidad trastornada que el diablo les sembró y le quedan en eso. De estos enemigos el apóstol Pablo dice que siempre están aprendiendo, pero que nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad. 2 Timoteo 3:7, porque para ellos la verdad no es absoluta, no se puede saber con certeza. Sin embargo, Cristo mismo nos enseñó una verdad absoluta en Juan 8:32. Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. De este pasaje podemos aprender con certeza la siguiente verdad es absoluta. Primeramente hay un cuerpo de información llamado verdad. En segundo lugar, esta verdad se puede llegar a conocer. En tercer lugar, al conocer la verdad, eso nos hace libre. Y en cuarto lugar, la verdad es singular, no plural, o sea, la verdad y no verdades. Yo siempre digo, no existe tal cosa como tu verdad y la verdad de Dios. No, existe la verdad de Dios y tu opinión. La verdad es de Dios, lo demás, opiniones tuyas. Por lo tanto, como podemos observar, el relativismo es falso y va en contra de lo que Jesús enseñó, y las personas que adoptan esta manera de pensar son enemigos del cristianismo y debemos estar alerta en contra de ellos, ya que están muy activos en nuestros tiempos. Es verdad, se está formando como si fueran sectas, hablando del relativismo, en todo tiempo, en todo lugar. He encontrado gente. Incluso me han dicho, ¿usted hace cuántos años que es cristiano? 40, le digo. Ay, Dios, me dice. ¿Y usted cree en eso? Porque es relativo todo, me dice. En tu mundo será relativo, en el mundo es real. En el mío es real, Jesús es real. Vive en mí, hablo con Él, guía mi vida. ¿Quiénes son los otros enemigos del cristianismo? Los materialistas. Ahora, ¿quiénes son los materialistas? Personas que adoptan el materialismo, pero ¿qué es el materialismo? Es la tendencia a dar importancia primordial a los intereses materiales. ¿Cuál es el problema de eso? El problema con que el materialismo es que hace que olvidemos valores humanos y espirituales más profundos, y esto nos lleva a no poner nuestra mirada en las cosas de arriba, Colosenses 3, 1 y 2. ¿Existe el materialista en el camino del Señor? ¿Existen supuestos cristianos, supuestos ministros que dicen que tienen que tener aviones privados porque los aviones que viajan ellos, que son comerciales, están llenos de demonios? ¿Dónde? Qué vergüenza, ¿no? Hay cosas que cuando yo me entero, me envían y lo veo y lo escucho, y digo, no puedo creer. Que la gente cree en eso. Que creen en Kenny Copeland, mentiroso, ladrón, chorro, que pueden creer en tanta sarta de mentiroso como Benny Hill. Es increíble, pero bueno, ya les dije, hay gente que le encanta la mentira y no le encanta la verdad. Hay gente que nunca va a alinearse en la fila del cristianismo porque el evangelio te confronta con tu pecado, con tu mentira, con tu engaño, con tu sistema de vida. Te confronta con tu materialismo. Y la gente odia que la confronte. Quieren que la palmee, sí, está bien lo que hace. Como el catolicismo romano aplaudiendo a Hitler. Sí, Hitler, seguid adelante, matarnos a todos los judíos, les decía. ¿Cuál es el problema con el materialismo? El problema es que
Ya le digo, el materialismo se enfoca en las cosas de la tierra, no en las de arriba. Cuando Colosenses nos dice, por él miren las cosas de arriba, no en las de la tierra. Va en contra de lo que Dios dice. Jesucristo, Mateo 6, 19, 21, advirtió en contra del materialismo. Él nos dijo, no acumuléis tesoro en la tierra donde la policía y los reyes corrompe, y donde los ladrones miran y hurtan, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ninguno de esas cosas entran, ni pueden robar, ni se pueden echar a perder. Y aclaró algo, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es tu tesoro? ¿Qué más? Honestamente, Dios nos incita a que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que nos faltan y que Dios sabe que son las que necesitamos serán añadidas. El apóstol Pablo describió lo siguiente en 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual diciendo y codiciando algunos se extraviaron de la fe y se fue causa de muchos dolores. Conozco hermanos que cuando vinieron acá no tenían mucho, vinieron de las provincias y Dios fue bueno, los bendijo y se pusieron a trabajar y a producir y otras cosas, y de pronto el hecho de no tener nada a tener los desvió hasta el grado que dejaron de ser cristianos y se dedicaron directamente a las cosas terrenales y temporales. Ahora, hacemos la pregunta, ¿es malo el dinero? ¿Es pecado ser rico? La respuesta a ambas preguntas es no, simplemente y sencillamente porque en el primer siglo había cristianos ricos y Pablo dejó instrucciones para eso en 1 Timoteo 6, 17 al 19. Además, recordemos que el problema no está en el dinero, sino en el amor al dinero. Porque al codiciarlo algunos, dice Pablo, se extraviaron de la fe y se cargaron de muchos dolores. Por lo tanto, estamos alerta en contra del materialismo, ya que esto no puede tornar en personas diferentes a las cosas de Dios, y eso causará que seamos vomitados de la boca del Señor, Apocalipsis 3, 14, 19. Además, al convertirnos en materialistas, eso automáticamente nos convierte en enemigos del cristianismo y por ende enemigos de Dios. ¿Y cuánta gente hay materialista de cuarta? Uy, va a venir fin de año, va a llegar la fiesta, tenemos que comprarnos aquello, tenemos que comprarnos lo otro. Después hay otro que son los hedonitas. Los hedonitas es la doctrina ética que propone la consecución del placer como fin supremo. O sea, el objetivo de eso es el placer, como el fin supremo, al identificarlo con el bien. El fundador del hedonismo fue Aristipo de Cirene. En términos más simples, el hedonismo es descansemos, comamos y bebamos y divirtámonos. Disfrutar la vida. Lucas 12, 19 es una variación del dicho comamos y bebamos que mañana moriremos. 1 Corintios 15, 32, con la diferencia de la gente no piensa en morirse, solo en divertirse. El mundo ofrece un sinnúmero de placeres y los hedonistas son personas que procuran disfrutar al máximo de estos placeres. Nuestra sociedad está plagada con personas hedonistas y esto es evidente porque para la nueva generación, si no hay baile, sexo, alcohol y droga, no hay diversión. Qué vergüenza que es eso, ¿no? Me invitaron a participar de un cumpleaños en cierta oportunidad, y un cumpleaños cristiano, y fui ahí a participar, a estar 2 horas con ellos. Y me asombró la manera en que ellos llevaron las cosas, y yo decía, qué grande, ¿no? Es posible ser feliz, es posible disfrutar de un cumpleaños y es posible estar en armonía y sin necesidad de alcohol, sin necesidad de grosería, sin necesidad de andar bobeando como lo han hecho tantas veces diciendo que son cristianos, pero cuando la hija cumple 15 años se recontramundanaliza. ¿Existe? Sí, existen cristianos sanos, sin necesidad de andar mundanalizándote. Ahora bien, sin embargo, la Biblia nos advierte en contra del hedonismo. El discípulo amado en 1 de Juan 2, 15 al 17 escribió lo siguiente: no amáis al mundo ni las cosas que están en él, mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí empieza la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, como cristianos en general y especialmente los jóvenes, debemos recordar que los placeres del pecado son pasajeros, Hebreos 11:25, y no debemos dejarnos influenciar por los hedonistas, ya que son enemigos del cristianismo y esclavos del pecado, Juan 8:34. ¿Sabe? Hay muchos enemigos del cristianismo. Está el mundo, está la carne y está el diablo, ¿verdad? Pero Dios nos dio un poder que es sobre todos esos 3 poderes, y es el poder del Espíritu Santo junto con el poder de su palabra, para poder enfrentarnos a este mundo que quiere hacernos creer que las cosas que Él tiene son mejores que las que Cristo nos da.
Que la vida que este mundo propone es mucho más divertida, es mucho más linda que el que Cristo nos propone. Charlando con gente mía, con hijos, sobre las realidades de la vida, el otro día estábamos ahí en el balcón, le decía que yo me negué mucho en mi vida, me negué a muchas cosas, con el objetivo de llegar a ser un buen padre y que yo pudiera tener autoridad y que ellos no pudieran reclamar nada. Y me decían, pero ¿te resultó fácil? Y digo, no fue fácil. Hoy en día yo lo hago, para mí es un placer, pero en un principio no, porque el mundo te ofrecía un montón de cosas y yo era joven. Y la juventud es la que el diablo trata de arrastrar y a ese mundo perdido y hacerte creer que lo que él te ofrece es lo mejor. Hay mucha gente, mire, que si no va a un boliche a bailar y a beber y a hacer desastre, supuestamente no la pasaron bien. Ahora mismo, mire, que estamos por supuestamente, en la supuesta Navidad que no existe, el consumo de alcohol, la venta de alcohol se elevó del 30 al 80%. Solo un 20% es de comestible. La gente piensa en tomar alcohol. Una vergüenza. Necesitar de eso para supuestamente decir que estás todo bien. Que es divertido. Yo no vivo en ese mundo, no existo para ese mundo. No necesito de ese mundo. Además me da tristeza mucha gente que conozco que lo hace. Te lo doy gracias a Dios. Porque su gran poder me guió, me ayudó. Al igual que un montón de otras cosas, porque en la juventud todo el mundo te propone cosas para que vos puedas hacer y te muestran el lado lindo, pero a la final, como dice la Biblia, es camino de muerte, no de vida. Y amigos que no han sido muy obedientes pagan muy caros las consecuencias de sus decisiones. Por lo tanto, los enemigos del mundo los enemigos del cristiano vienen a través de este mundo que te ofrecen cosas que parecen lindas, pero que son pasajeras, temporales y no sirven. Vienen a través de nuestra carne. Porque nuestra carne, por ejemplo, no quiere trabajar, nuestra carne no quiere estudiar, nuestra carne no quiere asumir responsabilidades, nuestra carne no quiere comportarse bien, nuestra carne quiere hacer todo, quiere ser un vago y quiere que le den todo. Yo conozco gente que pierde los trabajos porque no son capaces de poner su despertador y levantarse e ir a ser responsable. Y después viene y me dice, ore por mí que mire, me quedé sin trabajo. Tenés que ser responsable, tenés que vencer tu carne. Tu carne también quiere cosas que Dios aborrece. Tenés que aprender a pelear la buena batalla. Y después del diablo, que va a venir a tentarte de toda la forma posible. Pero tenemos el poder del Espíritu Santo para poder vencerla. Tenemos el poder de Dios y tenemos la palabra para poder enfrentarnos. Porque cuando Jesús se enfrentó a él en el desierto, él se enfrentó con la palabra. Y el diablo no pudo resistirla. Tuvo que dejarlo, dice, y el diablo lo dejó y huyó. Porque muchas veces el diablo no se va de su vida y le vive causando problemas por falta de conocimiento bíblico y de saber cómo pelearle. Así que tengamos cuidados. Estamos en este tiempo, en esta época, donde muchos supuestos cristianos se olvidan de que lo son y al fin y al cabo se dan cuenta que nunca lo fueron. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.